DXD. El precio del poder barra a la luz y la sombra. Tomo completo nota del autor. Ninguno de los personajes ni canciones me pertenecen, lo único que me pertenece es la historia. Gracias y disfruten el vídeo, espero que les guste. Habían pasado un par de días desde que Issei había derrotado a los ángeles caídos. Todavía no se acostumbraba a su incremento de poder. Sentía la energía del dragón fluyendo por sus venas con una intensidad que a veces le daba escalofríos. Sentado en el borde de su cama, Issei observaba a Yuma, quien se encontraba al otro lado de la habitación. La miraba fijamente, analizando cada detalle de su rostro, hasta que finalmente rompió el silencio. Ahora que me doy cuenta, esa chica se parecía mucho a ti. Hasta la llamaban Reinaré, igual que a ti, dijo Issei, rascándose la nuca con cierta confusión. Yuma bajó la mirada, jugueteando con sus dedos mientras un suspiro pesado escapaba de sus labios. Ella es mi hermana, Issei. Su nombre es Yuki. Es probable que tomara mi lugar para convencer a mis compañeras de que yo no era más que una traidora cualquiera, una distracción, respondió ella con voz amarga. Issei soltó una pequeña carcajada seca, tratando de alivianar el ambiente, aunque sus ojos reflejaban el cansancio de la batalla. Eso explica muchas cosas. Fue una pelea agotadora, hasta me morí. Jajaja. Es una sensación horrible, la verdad. Pero no te preocupes, Yuma, todo ya está bien, dijo él, dedicándole una sonrisa genuina. Al escuchar eso, la pelinegra sintió un nudo en la garganta. La culpa la estaba carcomiendo. Desde que conocía a Issei, apenas unas semanas, casi un mes, sentía que todo lo malo era por su culpa. El ataque a Asia, las heridas de Issei, el peligro constante. ¿En serio confías en mí, Issei?, preguntó ella, mientras las primeras lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No soy un peso para ti después de todo lo que causé. Issei se levantó con algo de dificultad, todavía sintiendo los estragos de la reencarnación, y se acercó a ella. Su expresión se volvió suave. Al principio no confiaba en ti, Yuma. Pero sabes, eres una persona que vale oro. Pudiste cambiar, y eso es lo que realmente cuenta para mí. Así que ya no llores. Mejor dime, ¿por qué tu hermana te odia tanto? Yuma se quedó petrificada. Las palabras del chico, tan directas y carentes de rencor, la desarmaron por completo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano y miró por la ventana, recordando el pasado en el territorio de los caídos. Ella me odia porque siempre fui más fuerte que ella en muchos aspectos, explicó Yuma con tristeza. Cuando recibí el rango superior, fue cuando me empezó a odiar a muerte. Para Yuki, mi existencia es un recordatorio de lo que ella no pudo alcanzar. Issei asintió, procesando la información con su mentalidad de estratega. El guión de su vida acababa de añadir una antagonista muy personal, y sabía que Yuki no se quedaría de brazos cruzados por mucho tiempo. El ambiente en la habitación cambió. Issei soltó un suspiro largo, pero esta vez no era de cansancio, sino de alivio. Sus ojos se posaron en el calendario que colgaba en la pared y, por un momento, se quedó en blanco. Ya no estaba analizando probabilidades ni pensando en cómo debería actuar un protagonista. Simplemente estaba viviendo el momento, con una calma que antes no tenía. ¡Ay, chinga, es sábado, jaja!, soltó Issei con una risa ligera y despreocupada. Han pasado tantas cosas que ni cuenta me había dado. Bueno, ¿qué más da? Se quedó mirando a Yuma un momento y la idea cruzó su mente de forma natural. Sin planes complicados, solo un deseo genuino de normalidad. Oye, ¿y si invitamos a todos a una comida?, dijo Issei, acercándose a ella con una sonrisa relajada. Creo que a mis padres les gustaría conocer a todo el clan. Mientras hablaba, extendió su mano y le acarició el cabello a Yuma con suavidad. El gesto fue tan espontáneo que ella se quedó congelada un segundo antes de que sus mejillas se tiñeran de un rosa suave. Suena bien, Issei, respondió Yuma, devolviéndole una sonrisa que iluminó su rostro, sintiendo por primera vez que realmente pertenecía a ese lugar. Issei asintió, sacó su teléfono y, con una rapidez que delataba su nueva energía, comenzó a escribir en el chat grupal del clan Gremori. No hubo discursos épicos, solo una invitación directa. Oigan, vénganse a comer a mi casa hoy. Mis jefes quieren conocer a la banda. Tras enviar los mensajes, guardó el celular en el bolsillo y salió de la habitación. Bajó las escaleras de 2 en 2, sintiéndose más ligero que nunca. Al llegar a la cocina, vio a sus padres ocupados en sus cosas y les habló con ese tono despreocupado que ahora lo definía. «Jefes», exclamó Issei, apoyándose en el marco de la puerta. «Oigan, invité a unos amigos nuevos a comer hoy. Se van a caer de espaldas cuando los vean, pero son buena gente, ¿eh?
Vayan preparando la mesa que hoy somos varios. Sus padres se miraron sorprendidos, pero con una sonrisa. Su hijo finalmente parecía estar disfrutando de la vida, y eso era lo único que les importaba. La atmósfera en la casa de los Youdou se volvió eléctrica en cuestión de minutos. El timbre no dejaba de sonar y, uno a uno, los miembros del clan fueron entrando, dejando a los padres de Issei en un estado de shock absoluto. Primero entró Rias, con su elegancia natural y ese cabello carmesí que iluminaba la estancia. Luego Akeno, con su sonrisa misteriosa y porte refinado. Kiba, que parecía sacado de una revista de modelos. La pequeña Koneko, comiendo un dulce con indiferencia. Y finalmente Asia, quien saludó con una reverencia tan pura que casi emitía luz propia. Yuma bajó las escaleras justo a tiempo para unirse al grupo, colocándose tímidamente al lado de Issei. La madre de Issei miraba de Rias a Akeno, luego a Yuma y finalmente a la dulce Asia. Su expresión pasó de la sorpresa a una sospecha muy peligrosa. Se cruzó de brazos, entrecerró los ojos y se plantó frente a su hijo, bloqueándole el paso a la cocina. A ver, Issei, dijo su madre con un tono que hizo que hasta Drake guardara silencio en el guantelete. Explícame esto. Una chica más hermosa que la anterior, y ahora me sales con que todas estas bellezas son tus amigas. Le dio un ligero coscorrón en la nuca, mientras su padre asentía con el pulgar arriba desde el sofá, ganándose una mirada asesina de su esposa. ¿Acaso andas de mujeriego, jovencito? Lo reprendió ella, señalando al grupo. ¿O es que volviste a tus andadas de pervertido como antes? No quiero enterarme de que estás molestando a estas pobres muchachas con tus ideas raras. Issei soltó una carcajada nerviosa, rascándose la nuca con esa nueva actitud relajada que tenía, aunque el tono de su madre siempre imponía respeto. ¡Ay, mamá, por última vez! Exclamó Issei, esquivando otro posible golpe. Yo no recuerdo nada de eso, jaja. De verdad, solo son mis compañeros, bueno, Rias es mi jefa, y los demás son como mi nueva familia. Nada de perversiones, lo juro. Asia, viendo la escena, se acercó con las manos juntas y una sonrisa angelical. Es verdad, señora Youdou. Issei-san es una persona muy bondadosa, él me salvó, dijo Asia, sin darse cuenta de que mencionar salvamento solo hacía que la historia sonara más a una novela de romance. Yuma asintió con la cabeza, todavía algo nerviosa por estar frente a los padres de Issei. Él me ha dado un lugar donde estar, añadió Yuma en voz baja, mirando a Issei de reojo. La madre de Issei suspiró, suavizando su mirada al ver la sinceridad en los ojos de las chicas, aunque no dejó de lanzarle una mirada de advertencia a su hijo. Está bien, por esta vez te creo, pero te estaré vigilando, estratega, sentenció ella, dándose la vuelta para ir por más plato ese. Pasen todos, la comida ya casi está lista. No se queden ahí parados. La comida transcurría en un ambiente cálido, aunque cargado de preguntas. El aroma del guisado casero llenaba el comedor mientras los miembros del clan Gremori intentaban actuar como estudiantes normales, aunque la elegancia de Rias y los modales de Akeno gritaban nobleza. Issei, sentado entre Asia y Yuma, aprovechó un momento de calma para soltar la propuesta que tenía en mente. Oigan, jefes, dijo Issei, mirando a sus padres con tranquilidad. Estaba pensando que Asia también podría quedarse a vivir con nosotros. No tiene a dónde ir y es una excelente persona. ¿Qué dicen? La madre de Issei miró a la pequeña rubia. Asia le devolvió una mirada tan pura y llena de esperanza que el corazón de la mujer se derritió al instante. ¡Ay, pero qué cosa! Exclamó su madre, limpiándose una lágrima imaginaria. Claro que sí, esta niña es un ángel. No podemos dejarla sola. Bienvenida a la familia, Asia. Asia juntó las manos, casi llorando de alegría. Muchas gracias. Prometo esforzarme mucho en los quehaceres. Sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando el padre de Issei dejó los palillos y miró a su hijo con una mezcla de nostalgia y alivio. Es increíble verte así, hijo, dijo su padre seriamente. Sobre todo después de lo que pasó hace apenas un mes. Yuma, que estaba escuchando atentamente, dejó de comer. Ella sabía que Issei era diferente, pero no conocía los detalles de su pasado antes de que se conocieran formalmente. ¿Un accidente?, preguntó Yuma en voz baja, mirando a Issei. No me habías contado mucho de eso. La madre de Issei suspiró, recordando aquel día difícil. Fue horrible, Yuma-chan. Hace casi un mes, Issei despertó un día llorando desesperado, gritando cosas que no entendíamos. Después se desmayó y tuvimos que llevarlo de urgencia al hospital. Los doctores nos dijeron que fue un choque emocional muy fuerte. Ahí fue cuando le diagnosticaron autismo de grado 1, continuó su padre.
Nos explicaron que su cerebro procesaba las cosas de forma distinta ahora. Cuando despertó del todo, no recordaba muchas cosas de su vida, era como si fuera una persona nueva en el mismo cuerpo. Issei solo escuchaba, rascándose la mejilla con una sonrisa relajada, sin la ansiedad que solía tener. Y lo más raro, añadió su madre, mirando a las chicas con complicidad, es que desde ese día, Issei cambió por completo. Antes era, bueno, un pervertido sin remedio. Tenía la habitación llena de pósters y figuras, indecentes. Pero apenas salió del hospital, vendió la mitad de sus cosas y limpió todo. Se volvió mucho más centrado, más estratega, como dice él. Yuma miró a Issei con ojos muy abiertos. Ahora entendía por qué él a veces hablaba de guiones o cálculos de forma tan natural, y por qué no la trataba como los otros chicos que solo veían su apariencia. Yo no recuerdo nada de ese Issei pervertido, dijo el pelicastaño soltando una risita. Para mí, eso es como si le hubiera pasado a otra persona. Solo sé que ahora estoy aquí, con todos ustedes, y eso es lo que cuenta. Rías observaba a Issei con una mirada profunda. Sabía que la reencarnación en demonio podía cambiar a alguien, pero el cambio de Issei había ocurrido antes de conocer lo sobrenatural. Era un misterio que la fascinaba cada vez más. Sus padres asintieron al unísono, y su madre dejó escapar un pequeño suspiro, como si estuviera recordando una escena de una película. «Ay, es verdad», dijo ella, mirando a Rías y a las demás. Fue todo un acontecimiento en el hospital. Aparecieron estas jovencitas tan elegantes, recuerdo que los doctores y las enfermeras no dejaban de murmurar porque nunca habían visto a un grupo de chicas tan hermosas visitando a un solo paciente. Issei se rascó la nuca, esforzándose por visualizar la escena, pero los fragmentos de memoria se sentían como piezas de un rompecabezas que no terminaban de encajar. Sí, recuerdo algo de luz blanca, el olor a desinfectante y algunas voces, murmuró Issei con una sonrisa tranquila. Pero está muy borroso. Es como si estuviera viendo la escena a través de un cristal empañado. No recuerdo mucho de lo que hablamos o de cómo llegaron ahí. Rías tomó un sorbo de té y miró a Issei con una suavidad inusual en sus ojos carmesí. Es normal, Issei, explicó ella. Estabas pasando por un proceso de adaptación mental muy fuerte después del diagnóstico. En ese momento, tu prioridad era estabilizarte. Nosotros solo queríamos asegurarnos de que el estratega que habíamos empezado a observar no se rindiera antes de tiempo. Yuma escuchaba todo esto en silencio, sintiendo una mezcla de asombro y una punzada de algo que no sabía si era envidia o admiración. Se dio cuenta de que, mientras ella estaba atrapada en sus propios planes oscuros con los ángeles caídos, Issei estaba librando una batalla interna para reconstruir su propia identidad. O sea que, dijo Yuma, mirando a Issei directamente, ¿literalmente naciste de nuevo en ese hospital? Issei se encogió de hombros con naturalidad, sin darle demasiada importancia al drama de la situación. Algo así. El viejo Issei se fue con sus pósters y su perversión, y yo me quedé con los cálculos y las ganas de no morir de nuevo. Supongo que fue un buen intercambio, ¿no creen? Jajaja. La risa de Issei contagió a Asia, quien empezó a reírse también, aunque no entendía del todo la ironía. Sus padres, al verlo tan relajado y feliz, finalmente sintieron que el peso de ese mes de angustia se desvanecía por completo. Bueno, sea como sea, sentenció su padre, levantando su vaso, me alegra que este nuevo Issei tenga tan buen gusto para los amigos. Por la familia y por los nuevos comienzos. La atmósfera, que hasta hace un momento era de nostalgia y calma, se tensó de una forma muy distinta. El padre de Issei dejó su vaso en la mesa con un ruidito seco y se inclinó hacia adelante con una sonrisa pícara, mientras su madre apoyaba la barbilla en su mano, observando a su hijo como si fuera un experimento científico. Oye, Issei, ahora que lo mencionas, soltó su padre, guiñándole un ojo, hemos notado que estás muy, pero muy cercano con Yuma-chan desde que vive aquí. ¿Ya nos vas a decir la verdad? ¿Es tu novia o qué onda? El mundo pareció detenerse para el pelicastaño. Issei, que hace un segundo estaba riendo relajado, se quedó congelada con un bocado a medio camino. El rojo subió por su cuello hasta cubrirle las orejas, transformándolo en un auténtico tomate humano. Novia. Tartamudeó Issei, y sus manos empezaron a temblar un poco sobre la mesa. Intentó buscar una salida, pero sus ojos se movieron por instinto, traicionándolo. Miró de reojo a Yuma, que se había puesto igual de roja que él. Luego pasó la vista rápidamente por Asia, que lo miraba con una curiosidad inocente. Saltó a Koneko, que seguía masticando su dulce pero lo observaba fijamente. Y finalmente se topó con las miradas intensas de Rías y Akeno. El silencio se volvió eterno.
Issei sentía que el aire en la habitación pesaba una tonelada. Ya no había cálculos mentales, ni planes de escape, ni frases ingeniosas. Solo era un chico de 17 años completamente acorralado por la pregunta más difícil de su vida. Pues, la verdad es que, no sé. Jajaja. Soltó una risa nerviosa, rascándose la nuca con tanta fuerza que casi se despeina más. Es complicado, papá. No me presionen así. Rías soltó una risita elegante, disfrutando del espectáculo, mientras Akeno soltaba un sutil ara que hizo que a Issei le diera un escalofrío por la espalda. Yuma, a su lado, jugaba con el dobladillo de su uniforme de cuero, sin atreverse a desmentirlo del todo, lo que solo aumentó la sospecha de los padres. Míralo, se puso todo nervioso. Se burló su madre, dándole un empujoncito cariñoso. Está bien, no te vamos a sacar la verdad a la fuerza hoy. Pero hijo, con tantas chicas tan lindas cerca, vas a tener que decidirte pronto o te van a volver loco. Issei solo pudo asentir con la cabeza agacha, sintiendo que su corazón latía a 1000 por hora. Por primera vez desde su accidente, no tenía idea de qué hacer, pero extrañamente, esa sensación de no tener el control total no le molestaba tanto como pensaba. La tensión en la mesa no se disipó cuando terminaron de comer. Al contrario, se transformó en una emboscada de bromas pesadas mientras todos ayudaban a recoger los platos. Rías y Akeno, con esa elegancia juguetona que las caracterizaba, se acercaron a Issei en la cocina, acorralándolo cerca del fregadero. Issei-kun, ronroneó Akeno, rozando accidentalmente el hombro del castaño mientras dejaba un plato. ¿Así que somos complicadas, eh? ¿Acaso no soy lo suficientemente clara con mis intenciones? Rías soltó una risita sofisticada, cruzándose de brazos y mirándolo con esos ojos carmesí que parecían leerle el alma. Tu madre tiene razón, Issei. Te pusiste tan rojo que casi haces juego con mi cabello. ¿Tanto te asusta la idea de que una de nosotras sea tu novia oficial? Preguntó la heredera Gremory con una ceja levantada y una sonrisa retadora. Issei sentía que el vapor le salía por las orejas. Estaba temblando un poco, sosteniendo una esponja con jabón como si fuera un escudo. Ya no había planes, solo pura honestidad nerviosa. Es que no es justo. Soltó Issei, tratando de recuperar el aliento. La verdad es que todas me parecen lindas, ¿qué quieren que haga? Miró de reojo hacia el comedor, donde Koneko estaba sentada sola terminando un postre, viéndose tan pequeña y seria como siempre. Incluso Koneko-chan, añadió Issei en un arrebato de sinceridad, bajando la voz pero con una sonrisa tierna. Ella es medio dura por fuera, parece que me va a dar un golpe cada vez que hablo, pero en el fondo es todo un bombón, jajaja. Un silencio repentino cayó en la cocina. Koneko, que tenía un oído sobrehumano por ser una necómata, dejó de masticar. Sus orejas, ocultas, se movieron y un levísimo e imperceptible tono rosado apareció en sus mejillas, aunque no cambió su expresión de piedra. Pervertido, susurró Koneko desde la otra habitación, aunque esta vez no sonó con desprecio, sino con algo que casi parecía timidez. Oh. ¿Escucharon eso? Exclamó Akeno, riendo con ganas. Acabas de confesar tus pecados, Issei-kun. Ahora tienes a la presidenta, a la reina, a un ángel caído, a una monja y a nuestra bombón personal esperando una respuesta. Yuma, que estaba secando los vasos a su lado, le dio un codazo suave pero firme en las costillas, con un puchero de celos que no podía ocultar. Más te vale que ese bombón no sea tu favorito, Issei, masculló Yuma, aunque sus ojos brillaban de diversión. Porque recuerda que yo sigo siendo la que duerme en la habitación de al lado. Issei solo pudo suspirar, resignado a su destino. Había sobrevivido a ángeles caídos y a la muerte misma, pero sobrevivir a las bromas de 5 chicas interesadas en él iba a ser la verdadera prueba de fuego. La cocina se llenó de una tensión juguetona que Issei, con su nueva personalidad más relajada, intentaba disipar con una risa nerviosa mientras terminaba de secar un plato. ¡Ay, vamos, chicas! Jaja, sé que todo esto es puro juego, dijo Issei, rascándose la nuca. Aparte, ¿quién se iba a enamorar de alguien como yo? Solo soy un tipo con suerte que sobrevivió de milagro. En ese momento, Yuma apretó el trapo de cocina que tenía en las manos. Por dentro, su mente era un caos. Idiota. Pedazo de animal. Después de todo lo que he hecho, después de casi morir por ti, ¿te atreves a decir eso? La frustración fue tanta que las palabras simplemente se le escaparon de la boca antes de que pudiera filtrarlas. En serio te haces el inteligente con tus planes, pero en esto eres un completo idiota, Issei. Exclamó Yuma, clavándole una mirada fulminante que hizo que el castaño diera un paso atrás.
Issei parpadeó, sorprendido por el estallido, pero de repente un fragmento de memoria, uno de esos recuerdos borrosos del hospital y los días previos, cruzó su mente como un relámpago. Su mano subió instintivamente a su cuello, donde todavía sentía una ligera marca. Ah. Espera. Soltó Issei con una sonrisa nerviosa y los ojos muy abiertos. Ya me acordé. Antes de conocer a Asia, aquel día en la habitación, me tiraste a la cama y me mordiste el cuello con una fuerza increíble. Jaja, sí, ya me acordé de eso. El silencio que siguió fue sepulcral. Rías entrecerró los ojos con una sonrisa peligrosa, Akeno soltó un ara, mucho más agudo de lo normal, y Asia se tapó la boca con las manos, roja de la vergüenza. No digas eso enfrente de las chicas, animal. Gritó Yuma, queriendo que la tierra se la tragara. Y tuviste suerte de que Asia te curara un poco esa herida después, porque te dejé marcado. Eres un caso perdido. Lo que ninguno de los dos notó fue que los padres de Issei estaban asomados por la puerta de la cocina, presenciando toda la escena con los ojos como platos. Su padre le dio un codazo a su madre y susurró. Vieja, creo que nuestro hijo no perdió la memoria tanto como pensábamos. Ese muchacho es un tigre. Su madre, por otro lado, solo pudo suspirar mientras negaba con la cabeza, viendo cómo su cocina se convertía en el escenario de una comedia romántica sobrenatural. Issei, murmuró su madre desde la puerta. Más te vale que esa mordida haya sido con afecto, porque si no, voy a tener que pedirle a Ryasan que te dé unas clases de modales. Issei solo pudo quedarse ahí parado, temblando entre la furia de Yuma, los celos del clan y la mirada juzgadora de sus padres, dándose cuenta de que recordar cosas del pasado a veces era más peligroso que enfrentarse a un ángel caído. Después de la tormenta de la mordida, la casa de los Youdou finalmente recuperó un poco de calma, aunque la tensión romántica seguía flotando en el aire como estática. Issei, con esa nueva actitud relajada que desconcertaba a todos, se estiró y miró a Rías, quien le devolvió una sonrisa cómplice. «¡Hey, jefes!», gritó Issei hacia la cocina, «iré a pasear un rato con Rías. Regresamos en un rato, ¿vale?». El silencio cayó de golpe sobre las otras chicas. Yuma apretó un trapo de cocina, sintiendo un pinchazo de celos que no pudo ocultar. Akeno entornó los ojos con una sonrisa que escondía algo de envidia, y Koneko simplemente dejó de masticar. Antes de cruzar la puerta, Issei se detuvo. Como si fuera lo más natural del mundo, se acercó a cada una. Le revolvió el cabello con cariño a Asia, que se puso roja de felicidad. Luego a Koneko, que se quedó estática. A Akeno, que soltó un suspiro suave. Y finalmente a Yuma, quien a pesar de su berrinche interno, cerró los ojos disfrutando el contacto por un segundo. «No me extrañen tanto, ¿eh?», dijo Issei con una carcajada antes de salir con Rías. Un paseo bajo el atardecer caminaron por las calles de Kuo mientras el sol empezaba a teñir el cielo de naranja. Por primera vez, no hablaban de contratos, ni de piezas de ajedrez, ni de enemigos. Era solo Issei y la chica que le había devuelto la vida. «¿Sabes, Rías?», comenzó Issei, metiendo las manos en sus bolsillos y mirando el horizonte. «Al principio, cuando desperté en aquel hospital y te vi por primera vez entre las sombras, pensé que siempre andabas seria y amargada, mi querida princesa carmesí, jaja». Rías soltó una risa cristalina, una que rara vez mostraba en las reuniones del club. Se detuvo un momento y lo miró de reojo, dejando que el viento meciera su largo cabello rojo. «¿En serio eso pensabas de mí, Issei?», preguntó ella, con un tono más suave y humano. «Supongo que tengo que mantener esa fachada. Soy la heredera de una de las casas más importantes del inframundo. Si no parezco seria, los demás creen que pueden pasar sobre mí». «Pues qué prueba, ¿no?», respondió Issei con total sinceridad. «Debes estar cansada de ser siempre la jefa perfecta. Aquí conmigo no necesitas ser una princesa, solo, Rías. La chica que me salvó a pesar de que yo era un dolor de cabeza». Rías guardó silencio, sorprendida por la madurez del chico. Ya no veía al pervertido del que hablaban sus padres, ni siquiera al estratega frío que calculaba cada paso. Veía a alguien que realmente la entendía. «A veces me pregunto si fue el diagnóstico o el despertar de tu socio lo que te hizo así», murmuró Rías, acercándose un poco más a él mientras caminaban. «Pero me gusta este Issei. Eres refrescante. Me hace sentir que no todo tiene que ser una jugada de ajedrez». Issei sonrió, sintiendo el calor de su nueva vida. «Solo trato de disfrutar el guión mientras dure, Rías. Y en este capítulo, me gusta mucho más hablar contigo así que estar planeando cómo sobrevivir a la siguiente lanza de luz».
El sol de Kuo comenzaba a ocultarse, tiñendo las calles de un naranja intenso que hacía que el cabello de Rías brillara como si estuviera hecho de fuego real. Caminaron hasta un pequeño parque local, encontrando una banca apartada bajo la sombra de un árbol de nim. Rías se sentó y, tras un momento de duda, dejó caer su cabeza con suavidad en el hombro de Issei. Él se tensó un segundo por la sorpresa, pero luego se relajó, dejando que el aroma a rosas del champú de Rías lo rodeara. ¿Sabes, Issei? Susurró Rías, mirando cómo las sombras se alargaban en el pasto. Todo el mundo me ve como la heredera Gremory, como un objeto de poder, un trofeo o una líder infalible. Incluso mis piezas, aunque las amo, a veces me ven solo como su ama. Hizo una pausa, y su voz se volvió un poco más quebradiza, perdiendo esa armadura de princesa. Tú eres el primer chico que me mira a los ojos y ve simplemente a Rías. No me juzgas por mi linaje, ni me pides nada a cambio. Estar contigo así, me hace sentir que puedo respirar sin que el peso del inframundo me aplaste los pulmones. Gracias por ser este Issei, el que no necesita calcular para ser amable. Issei sintió un nudo en la garganta. Estaba a punto de decir algo profundo, algo que sellara ese momento perfecto de conexión humana, cuando de repente, una voz grave y resonante vibró directamente en su brazo izquierdo, rompiendo el silencio romántico como un martillazo en un cristal. Vaya, socio. No sabía que además de estratega también eras todo un poeta de banqueta, retumbó la voz de Dry desde el bostezgear, que soltó un pequeño destello verde. La verdad es que el momento estaba quedando muy bien, pero si sigues así, vas a hacer que hasta a un dragón celestial le den ganas de llorar. Issei se puso rojo como un tomate, mientras Rías daba un saltito del susto, separándose un poco del hombro de Issei. Drake. Cállate, maldita lagartija entrometida. Gritó Issei, dándole manotazos a su propio brazo como si intentara apagar un incendio. Estábamos teniendo una charla seria, no metas tu cuchara de lagarto. Hey. Solo digo que si vas a reescribir el guión, no te olvides de ponerle un poco de acción, porque tanto sentimentalismo me está oxidando las escamas, se burló el dragón antes de que el guantelete se apagara con un sonido de risa metálica. Rías, tras el impacto inicial, empezó a reírse a carcajadas. Una risa libre y honesta que hizo que Issei se olvidara de la vergüenza. Bueno, dijo Issei, rascándose la nuca mientras el aura roja de su cara no bajaba. Supongo que el socio no tiene mucho tacto para los momentos de drama, jaja. Pero lo que te decía antes es verdad, Rías. Aquí solo eres tú. Rías se limpió una lágrima de la risa y volvió a apoyarse en él, esta vez entrelazando sus dedos con los de Issei. Gracias, Issei. Con Draigo sin él, me alegra que seas mi peón. Issei suspiró profundamente, sintiendo como la brisa de la ciudad de Kuo refrescaba el ambiente. Aunque su rostro seguía algo encendido por la cercanía de Rías, su expresión se volvió más madura y reflexiva. La verdad, Rías, me gustan estos momentos. Esta calma, confesó el chico, mirando sus propias manos. Desde lo que pasó con los ángeles caídos me he sentido estresado. Me salí de control y, pues, mi poder sí aumentó cuando me reencarnaste. Siento que tengo un nivel más o menos bueno ahora, pero me gustaría entrenar más. No quiero que otro accidente me tome por sorpresa. Rías no se movió de su hombro. Al contrario, pareció acomodarse mejor, disfrutando de la calidez de su peón. Ahora que eres parte de mi familia, tienes que poner de tu parte, respondió ella con voz suave pero firme. Todos vamos a entrenar duro, Issei. No dejaré que cargues con todo tú solo, ¿está bien? Issei asintió con una sonrisa, sintiendo que, por primera vez, el guión de su vida finalmente tenía un rumbo que él mismo quería seguir. Mientras tanto, en la residencia Youdou. La atmósfera en la casa era radicalmente distinta. Mientras Issei disfrutaba de su paseo romántico, en la sala se libraba una batalla de nervios. Yuma estaba sentada en el sofá, intentando mantener una conversación civilizada con el padre de Issei, pero era evidente que no estaba del todo presente. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la puerta y sus respuestas eran cortas. ¿Y dices que Issei siempre ha sido así de despistado con las chicas, señor Youdou? Preguntó Yuma, apretando un cojín con una fuerza que amenazaba con reventar las costuras. Estaba claramente celosa de que su estratega estuviera a solas con la pelirroja. Peor, Yuma-chan. Rió el padre de Issei, sin notar la furia contenida de la pelinegra. Antes ni siquiera podía hablarles sin ponerse a babear. El cambio de este muchacho es un milagro médico. En la cocina, la escena era mucho más tierna. Koneko, que usualmente era una tumba, parecía haber encontrado una conexión especial con la madre de Issei.
Quizás era el aura maternal o simplemente el hecho de que la comida estaba deliciosa, pero la pequeña Nekomata estaba hablando más de lo habitual. El dulce de después, estaba muy bueno, decía Koneko, mirando a la madre de Issei con sus grandes ojos. ¿Cómo hace para que el arroz quede tan suave? ¡Ay, pero qué niña tan linda! Exclamó la madre de Issei, conmovida por la atención de Koneko. Es muy fácil, corazón. Si quieres, te puedo enseñar a preparar los dulces favoritos de Issei. Así, cuando él regrese de sus paseos, podrías darle una sorpresa. Koneko asintió lentamente, procesando la información. Sí, me gustaría aprender, respondió Koneko, esbozando una minúscula pero genuina sonrisa. Issei, come mucho cuando está cansado. Sería útil. La madre de Issei no pudo evitar abrazar a la pequeña, pensando que, a pesar de lo extraño que era que su hijo apareciera con tantas chicas, al menos todas parecían ser personas maravillosas que se preocupaban por él a su manera. La noche cayó sobre la ciudad de Kuo con una calma inusual. Cuando Issei y Rias finalmente cruzaron el umbral de la puerta, el ambiente en la casa era sorprendentemente hogareño. Issei se detuvo un momento en la entrada, observando la escena con una sonrisa tranquila. Su madre reía animadamente mientras le explicaba algo a una Koneko muy atenta, y su padre gesticulaba con entusiasmo mientras Kiba escuchaba con una cortesía impecable, como si fueran amigos de toda la vida. Sin decir mucho, el pelicastaño se dejó caer en el sillón, simplemente disfrutando de la calidez de su hogar. Se sentía bien ver a su nueva familia conviviendo tan naturalmente con sus padres. Sin embargo, al llegar la hora de dormir, la logística se volvió un desafío. Los padres de Issei habían preparado la habitación de invitados con varios futones para el clan Gremori, pero surgió una disputa silenciosa pero intensa sobre quién ocuparía la cama extra que había en la habitación de Issei. Para evitar un conflicto diplomático entre demonios y ángeles caídos, decidieron resolverlo de la única manera justa: piedra, papel o tijera. Tras varias rondas de tensión absoluta y miradas de fuego, hubo dos ganadoras: Akeno y Yuma. En la habitación de Issei. El cuarto estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Issei ya estaba acostado en su cama, tratando de procesar lo extraño que era tener a dos chicas durmiendo a pocos metros de él. Akeno y Yuma compartían la otra cama. Aunque técnicamente habían ganado, el ambiente entre ellas era eléctrico. Yuma estaba de espaldas a Issei, abrazando una almohada con fuerza y con un puchero que se notaba incluso en la oscuridad. Estaba profundamente celosa del tiempo que Issei había pasado a solas con Rias en el parque. Ara, susurró Akeno con una sonrisa traviesa, acomodándose bajo las cobijas. Parece que alguien tiene el corazón un poco inquieto esta noche, ¿verdad, Yuma-san? Cállate, Akeno, masculló Yuma en voz baja para no despertar a Issei. Solo digo que ese paseo duró demasiado. Seguramente Rias abusó de su autoridad de ama para retenerlo. Issei, que no estaba dormido, soltó una pequeña risa nerviosa desde su cama. Oigan, sigo despierto, ¿saben? Dijo Issei, mirando hacia el techo. Yuma, no te pongas así. Solo hablamos de cosas de la vida. Mañana vamos a entrenar todos juntos, así que descansen. Yuma se giró un poco, mirando de reojo la silueta de Issei en la otra cama. Más te vale que mañana me prestes la misma atención, estratega idiota, susurró ella, aunque su voz ya no sonaba tan enojada, sino más bien cansada y suave. Akeno soltó una risita suave y cerró los ojos, disfrutando de la cercanía. Por esa noche, el guión de Issei terminaba con la casa llena, el corazón tranquilo y la promesa de un entrenamiento intenso al amanecer. La penumbra de la habitación de Issei se sentía pesada, cargada con la respiración de tres personas que, aunque fingían estar listas para dormir, tenían la mente a 1000 por hora. Akeno, acomodada en la otra cama junto a una Yuma que seguía con los brazos cruzados, rompió el silencio con esa voz aterciopelada que siempre parecía esconder una travesura. Ara, Issei-kun, susurró Akeno, girándose para verlo en la oscuridad. Me ha surgido una duda, con este nuevo tú tan centrado y relajado, ¿ya has dado tu primer beso? ¿O ese recuerdo también se borró en el hospital? Yuma se tensó al instante, aguzando el oído. Hasta Drake pareció emitir un leve pulso verde de curiosidad desde el brazo del castaño. Issei, mirando fijamente el techo con las manos tras la nuca, soltó un suspiro honesto. No había rastro de nerviosismo pervertido, solo la calma de alguien que intentaba recordar piezas de un rompecabezas. La verdad es que no, Akeno, respondió Issei con voz tranquila. Según lo que me dicen mis jefes, el viejo Issei solo soñaba con eso pero nunca pasaba de mirar de lejos. Así que técnicamente, mi primer beso sigue pendiente.
Hizo una pausa y se rascó la mejilla, soltando una risita corta y algo apenada. Aunque, no sé si una mordida en el cuello cuenta como beso, añadió Issei, mirando de reojo hacia donde estaba la pelinegra. Porque esa me la dio Yuma la otra vez y, créanme, dolió más de lo que sonó romántico, jaja. Yuma sintió que la cara le ardía. Se dio la vuelta bruscamente en la cama, dándole la espalda a ambos para ocultar su sonrojo masivo. Eso no cuenta como beso, idiota. Chilló Yuma en un susurro furioso. Eso fue una marcación, digo, fue porque estaba enojada. No mezcles las cosas. Akeno soltó una risita melódica, frotándose la barbilla con un dedo. Entonces, el puesto del primero sigue vacío, murmuró Akeno, y sus ojos brillaron levemente en la oscuridad. Qué interesante. Me pregunto quién de todas será la que logra reescribir esa parte de tu guión, Issei-kun, ya dejen dormir, masculló Issei, cerrando los ojos con una sonrisa. Mañana tenemos que entrenar y no quiero que Rías me regañe por andar bostezando frente a los ángeles caídos. El silencio volvió a la habitación, pero esta vez era un silencio diferente. Yuma se quedó pensando en la palabra marcación y Akeno se quedó planeando su siguiente movimiento, mientras Issei, el estratega que no recordaba su pasado, caía en un sueño profundo listo para lo que el mañana le tuviera preparado. Pasaron las horas y el silencio se apoderó de la residencia Youdou. Issei, manteniendo esa calma inusual, esperó a que la respiración de Akeno y Yuma fuera profunda y rítmica. Sin hacer el menor ruido, se deslizó fuera de las sábanas, abrió la ventana con una precisión quirúrgica y saltó hacia la noche, cerrándola suavemente tras de sí. Activando una fracción del poder de sus piernas, Issei corrió a una velocidad que habría sido imposible un mes atrás. Los edificios de la ciudad de Kuo pasaban como borrones hasta que se detuvo en seco en un callejón oscuro y sin salida, iluminado apenas por una farola parpadeante. Así que nos has estado observando, Yuki, soltó Issei al aire, con las manos en los bolsillos y una expresión relajada que no encajaba con el peligro del ambiente. Guau, en serio te pareces mucho a Yuma. Para mí ella es Yuma, pero para ti es Reinaré, pero dime, ¿por qué te hiciste pasar por ella? De las sombras, una figura descendió lentamente. El diseño era casi idéntico al de Yuma, pero sus ojos tenían un brillo de malicia pura y un aura de envidia que se podía cortar con un cuchillo. Dime la verdad, ¿por qué la odias? Continuó Issei, dando un paso adelante sin pizca de miedo. Dudo que sea solo porque ella es más fuerte que tú. Intentaste matar a tu propia hermana, guau, en serio eres despreciable. No creo que eso venga solo de un rango militar. Yuki soltó una carcajada fría, haciendo que sus alas negras se agitaran levemente, desprendiendo plumas de oscuridad. Sus ojos se clavaron en el guantelete rojo que Issei aún no activaba. Hablas mucho para ser un simple humano que murió hace poco, respondió Yuki con desprecio. Dime, ¿ahora eres el peón de la Gremory? ¿Esa es tu nueva correa? Issei sonrió de lado, esa sonrisa que sus padres ahora llamaban de estratega, pero que para él era simplemente su nueva forma de ver el mundo. Soy lo que necesito ser para que ella y Asia estén a salvo, respondió Issei con frialdad. Pero no has respondido mi pregunta, Yuki. ¿Qué es lo que realmente buscas al intentar borrar a tu propia sangre del guión? La atmósfera en el callejón se volvió gélida. Issei no se movió, ni siquiera activó el guantelete, pero su mirada tenía un peso que Yuki no esperaba de un simple humano. El pelicastaño soltó una risa seca, ladeando la cabeza con esa calma que ahora lo definía. Ya lo sé, Yuki. Sé que el líder de los ángeles caídos te mandó a matarla, soltó Issei, dejando a la chica de piedra. Ya sé muchas cosas que van a pasar en el futuro, pero te diré algo. Si no fuera por tu hermana, tú estarías muerta justo en el mismo lugar donde estás parada. Yuki apretó los dientes, invocando una lanza de luz negra que chisporroteó en su mano derecha. Su rostro, tan parecido al de Yuma pero cargado de odio, se contrajo en una mueca de furia. ¿Y crees que tú puedes detenerme, peón? Siseó ella, dando un paso al frente. ¿Sabes? No necesito a Drake para pelear contra ti, respondió Issei con frialdad, cruzándose de brazos. La pelea que tuvimos fue cobarde. Tuviste que traer a tus queridas amigas para pelear, eso, en una batalla real, es de cobardes. No tienes honor, Yuki. Para mí, eres una anomalía en este guión. Issei se movió con una velocidad cegadora, no la de un demonio común, sino la de alguien que ya sabe exactamente dónde va a caer el golpe del oponente. Apareció a escasos centímetros de ella, sus ojos rojos brillando en la oscuridad del callejón. Yuma cambió. Ella eligió otro camino. Pero tú sigues estancada en esa envidia que te va a podrir las alas, susurró Issei, casi al oído de Yuki. Vete ahora.
Dile a tus superiores que el estratega está vigilando. Si vuelves a acercarte a mi casa o a tocar a tu hermana, no voy a usar a Draiga, voy a usar lo que aprendí en ese hospital para borrarte de la historia de la forma más dolorosa posible. Yuki retrocedió por instinto, abrumada por el aura de Issei. Nunca había sentido un miedo así, ni siquiera ante sus superiores. Esto no se queda así, Issei Oudou, amenazó ella con la voz temblorosa, antes de desplegar sus alas y desaparecer en un estallido de plumas negras hacia el cielo nocturno. Issei se quedó solo en el callejón. Suspiró, relajando los hombros, y miró hacia la luna. Parece que el socio se está poniendo bravo sin mí, retumbó la voz de Draiga, esta vez muy baja. ¿De dónde sacaste esa información sobre el futuro, niño? Cosas que uno deduce cuando deja de ser un pervertido y empieza a prestar atención, Draiga, respondió Issei con una sonrisa enigmática. Vamos a casa. Tengo que entrar por la ventana antes de que Yuma se despierte y me muerda el otro lado del cuello. Issei regresó a su habitación con la misma sigilo con el que se había ido. Entró por la ventana, la cerró sin hacer ruido y se desplomó en su cama. El cansancio de la confrontación con Yuki y el uso de su velocidad lo dejaron dormido en segundos, justo antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte de la ciudad de Kuo. Sin embargo, su reloj interno, ahora mucho más disciplinado, lo despertó apenas amaneció. Sin despertar a las chicas, se puso su ropa deportiva y salió de nuevo, esta vez por la puerta principal, para correr y realizar una serie de ejercicios de calistenia intensos en un parque cercano. 2 horas después. En la residencia Youdou reinaba el caos. Issei. Hijo. ¿Dónde te metiste? Gritaba su padre revisando incluso debajo de los sillones. No está en su cuarto. Y la ventana estaba cerrada. Exclamaba su madre, ya preocupada. Yuma estaba al borde de un ataque de nervios, caminando de un lado a otro con las alas casi brotándole de la ansiedad, mientras Rias y Kiba intercambiaban miradas de desconcierto. Asia estaba a punto de llorar pensando que algo malo le había pasado a su salvador. En ese momento, el pomo de la puerta giró y entró Issei. Estaba empapado en sudor, con una toalla al cuello y una vitalidad que irradiaba a metros de distancia. Hola a todos. ¿Qué energía tienen tan temprano?, dijo Issei con una sonrisa relajada, como si no hubiera una docena de personas a punto de un colapso nervioso por él. Issei. ¿Dónde rayos estabas? Exclamó Yuma, plantándose frente a él con el rostro rojo de furia y alivio. ¿Qué pasa? Solo fui a entrenar un rato, jaja, respondió él con naturalidad. Sentía que tenía demasiada energía acumulada y aproveché la mañana. No es para tanto. El chico pasó por al lado de todos, se estiró con un crujido satisfactorio de su espalda y se sentó a la mesa. Empezó a desayunar con un hambre voraz, devorando los huevos con jamón que su madre había dejado servidos, actuando como si fuera el sábado más normal del mundo. Sin embargo, el ambiente se enfrió cuando Akeno, que lo había estado observando con sus ojos entrecerrados y esa sonrisa analítica, dejó su taza de té sobre la mesa con un ruidito seco. Ara, ¿qué deportista te has vuelto, Issei-kun?, dijo Akeno, inclinando la cabeza. Pero me resulta curioso, porque anoche, mientras dormíamos los tres en tu habitación, juraría que escuché un ruido muy extraño. Como si alguien abriera la ventana con mucho cuidado en plena madrugada. Yuma dejó de gritar y miró a Issei. Rias también fijó su vista en él. ¿La ventana?, preguntó Yuma, entrecerrando los ojos. Issei, yo también sentí una corriente de aire frío a eso de las 3 de la mañana, pero cuando desperté, tú estabas ahí dormido. Issei no dejó de masticar, pero sus ojos brillaron un segundo. Mantuvo la calma de estratega, tragó su bocado y miró a Akeno con una sonrisa inocente. ¿En serio? Tal vez fue el viento, o quizás están empezando a tener sueños lúcidos conmigo, jaja, bromeó Issei, tratando de desviar la atención. Con tanto estrés por los ángeles caídos, el cerebro juega malas pasadas. Deberían dormir mejor, chicas, porque el entrenamiento de hoy va a estar pesado. El ambiente en la mesa cambió drásticamente. Issei dejó de comer, dejó los cubiertos a un lado y el aire bromista que lo rodeaba se evaporó por completo. Soltó un suspiro largo, cargado de una madurez que no encajaba con su edad, y miró fijamente a sus padres. Mamá, papá, hay algo que tienen que saber, comenzó Issei con una voz plana y calmada. Todo este cambio, lo del hospital, las chicas, no es solo casualidad. Rias, que estaba sentada frente a él, dejó su taza de té con fuerza. Sus ojos carmesí brillaron con advertencia. Issei, no creo que sea el momento ni el lugar, intervino ella, con un tono de autoridad. Hay reglas sobre el secreto del mundo sobrenatural.
Es mejor que ellos sepan, Rías, la cortó Issei, mirándola directamente a los ojos, sin parpadear. La verdad, para mí, la honestidad con ellos es parte del guión que quiero escribir ahora. No quiero que estén en peligro sin saber por qué. Ante la mirada atónita de sus padres, Issei extendió su brazo izquierdo. En un estallido de luz verde esmeralda y un sonido metálico, el Boosted Gear se materializó, cubriendo su brazo con ese imponente guantelete rojo carmesí y la gema brillando con intensidad. ¡Santo Dios!, exclamó su madre, retrocediendo y haciendo la señal de la cruz. Issei. ¿Qué es esa cosa? Eso no es de Dios, hijo. Parece algo del diablo. Issei soltó una risa nerviosa, rascándose la mejilla con la mano derecha mientras el guantelete seguía activo. Bueno, mamá, técnicamente soy un demonio ahora, dijo Issei con una sonrisa apenada. Pero tranquilos, que también existen los ángeles. De hecho, Asia es casi uno, jaja. Tal vez algún día hasta conozcan a un ángel de verdad. Rías soltó un suspiro pesado, masajeándose las sienes. Estaba viendo cómo toda la discreción del clan Gremory se iba por la borda en una mañana de sábado. De repente, una voz profunda, cavernosa y poderosa emanó directamente de la gema del guantelete, haciendo vibrar los vasos de cristal sobre la mesa. Bost, realmente tienes valor, socio. Revelar mi existencia mientras desayunas huevos con jamón es algo que solo tú harías. Sus padres se quedaron congelados. Su padre se acercó lentamente, entrecerrando los ojos y extendiendo un dedo para tocar el metal frío del guantelete. ¿Issei?, preguntó su padre con voz temblorosa. ¿Ese guante, acaba de hablar? ¿Es de esos juguetes electrónicos caros que compraste en línea? ¿Tiene Bluetooth o algo así? Sí, papá, respondió Issei, soltando una carcajada relajada mientras Drake resoplaba indignado dentro de su mente. Es mi mascota, el emperador rojo, jaja. Es un modelo muy avanzado, pero un poco gruñón. Mascota. Soy el dragón Gales, el emperador rojo, desgraciado. Rugió Drake, haciendo que el guantelete soltara pequeñas chispas verdes. Ven. Hasta ladra y todo, bromeó Issei, tratando de suavizar el shock de sus padres, quienes no sabían si salir corriendo o pedirle que les mostrara cómo funcionaba el juguete. Rías miró a la madre de Issei, quien todavía estaba en shock, y luego a Issei. Se dio cuenta de que, a pesar de haber roto las reglas, Issei había logrado que la verdad fuera menos aterradora usando su nueva personalidad. Al ver que Issei ya había soltado la bomba, Rías dejó de lado su frustración. Se puso de pie con esa elegancia natural que imponía respeto inmediato, incluso en la cocina de los Youdou. Cruzó sus manos frente a ella y miró a los padres de Issei con una seriedad que hizo que el ambiente se calmara de golpe. Señora, comenzó Rías con voz firme pero cálida. Entiendo que esto es difícil de procesar. Issei no les miente. El mundo es mucho más complejo de lo que parece. Como heredera de la casa Gremory, ahora soy la responsable de su hijo, pero eso también me hace responsable de la seguridad de este hogar. La madre de Issei, aún apretando un rosario invisible en su pecho, escuchaba con atención. De ahora en adelante, continuó Rías, voy a colocar un sello de protección de alto nivel en los cimientos de esta casa. Ningún ser con malas intenciones, ya sea un ángel caído o un demonio renegado, podrá cruzar el umbral sin que yo lo sepa al instante. Estarán seguros aquí. Issei asintió, recargándose en la silla con esa calma que ya era su marca registrada. Ven, jefes. Rías no solo es mi jefa, es la mejor estratega que conozco para la defensa. Si ella dice que la casa es una fortaleza, es que lo es. No tienen de qué preocuparse, yo estaré aquí para cuidarlos también. El padre de Issei, que todavía miraba el guantelete de reojo como si esperara que le pidiera una actualización de software, suspiró aliviado. Bueno, si la señorita Rías lo dice, murmuró el padre. Solo espero que esa mascota roja no gaste mucha luz cuando se cargue, jaja. Issei soltó una carcajada, mientras el brillo verde del Boosted Gear se desvanecía lentamente, volviendo su brazo a la normalidad. Socio, si tu padre cree que funcionó con electricidad, estamos en problemas, rezongó Drake en la mente de Issei, pero el chico solo lo ignoró con una sonrisa. Rías miró su reloj y luego a Issei. Bien, ya que la verdad está sobre la mesa, no hay excusas. Issei, prepárate. El sello de protección está listo, pero tu entrenamiento apenas comienza. Nos vamos al bosque ahora. Han pasado 4 semanas desde aquella mañana de confesiones en el desayuno. El tiempo en la ciudad de Kuo parece correr distinto cuando cada hora está dedicada a superar tus propios límites. Durante este mes, la vida de Issei se transformó en una rutina de disciplina militar y calma estratégica.
El sello de protección de Rías se asentó en los cimientos de la casa Youdou, creando una barrera invisible que mantenía a raya cualquier presencia hostil. Sus padres, con una capacidad de adaptación asombrosa, pasaron del shock inicial a una aceptación natural. Ahora saludan a Drake como si fuera un electrodoméstico parlanchín y hasta le ofrecen energía extra a Issei en forma de proteínas y jugos naturales. Físicamente, Issei ya no es el mismo. Su entrenamiento con Koneko en fuerza bruta y con Kiba en reflejos ha esculpido su cuerpo, dándole una agilidad y una resistencia que harían palidecer a cualquier atleta. Ya no necesita jadear tras unos minutos de combate. Ahora se mueve con la precisión de quien sabe exactamente dónde caerá el siguiente golpe. El día del familiar. El bosque de los espíritus llegó el momento que todo nuevo demonio espera. Conseguir un compañero familiar. El clan Gremory se adentró en el espeso bosque mágico bajo la guía del maestro de familiares. Issei caminaba al lado de Asia y Yuma, manteniendo esa sonrisa relajada, hasta que llegaron al claro principal. Sin embargo, al cruzar los arbustos, Issei se detuvo en seco. Su mente, siempre analizando el guión, detectó una anomalía inmediata. ¿Qué pasa, Issei?, preguntó Asia, notando su cambio de postura. Frente a ellos, esperando cerca de un estanque místico, no estaba solo el maestro de familiares. Allí, con su característico aire de orden y disciplina, se encontraba el clan Sitri al completo. Sona Shitoro ajustó sus gafas mientras observaba al grupo recién llegado. Issei se quedó en shock por un instante. Esto no estaba en los planes, en la historia original, ellos no deberían estar aquí hoy, pensó el pelicastaño, sintiendo un pequeño tic en la ceja. Pero, fiel a su nueva personalidad evolucionada, no dejó que el desconcierto lo dominara. Soltó un suspiro pesado, relajó los hombros y dio un paso al frente con una sonrisa tranquila. Vaya, esto sí que es una sorpresa, dijo Issei, alzando una mano en señal de saludo. Sona, Tsubaki, no esperaba encontrarlas aquí buscando mascotas también. Parece que el guión decidió meter un crossover hoy, jaja. Hola a todos. Sona lo miró con curiosidad, notando de inmediato que el aura de Issei era mucho más densa y controlada que hace un mes. Youdou Issei, respondió Sona con un asentimiento formal. Veo que tu entrenamiento con Gremory ha dado frutos. Nosotros también necesitábamos renovar algunos contratos. Espero que no te importe compartir el bosque hoy. Rías se acercó a Issei, cruzándose de brazos pero con una mirada competitiva. Parece que tendremos competencia para encontrar los mejores familiares, Issei, susurró Rías con una chispa de emoción en los ojos. Issei solo se rió, mirando hacia lo profundo del bosque. Bueno, mientras nadie intente morderle el cuello a nadie por un espíritu de bosque, por mí está bien, bromeó, lanzándole una mirada pícara a Yuma, quien se puso roja al instante. Vamos a ver qué criatura tiene ganas de unirse a este equipo. El claro del bosque estaba en silencio, roto solo por el susurro del viento entre los árboles antiguos. Issei observó al grupo del consejo estudiantil y, al fijar la vista en Sagi, una serie de fragmentos borrosos de su antigua vida cruzaron su mente. Recordó vagamente a un chico burlón, alguien que siempre intentaba marcar territorio con una arrogancia que ahora le parecía casi infantil. Sin embargo, el Issei que estaba parado allí no era el mismo de hace un mes. Gracias al entrenamiento intensivo y a una disciplina física que rozaba lo inhumano, el pelicastaño había dado un estirón impresionante, alcanzando los 1,83 metros. Su postura era recta, sus hombros más anchos y su presencia emanaba una seguridad tranquila que opacaba a cualquiera en el lugar. Sagi lo miró de arriba abajo, tratando de ocultar su envidia. Él llevaba mucho más tiempo siendo el peón de Sona y se sentía con el derecho de mirar a los novatos por encima del hombro. Vaya, pero si es el novato de Gremory, soltó Sagi con una sonrisa ladeada, cruzándose de brazos. Parece que comer espinacas te sirvió para crecer, Youdou, pero en este mundo la experiencia lo es todo. Yo llevo meses sirviendo a Sona-sama, así que no te metas en mi camino. Issei no se inmutó. No hubo rastro de enojo en sus ojos, ni tampoco esa sumisión que Sagi esperaba. Simplemente le dedicó una sonrisa amable, pero desprovista de cualquier tipo de respeto jerárquico. Una sonrisa de alguien que sabe exactamente cuánto vale. Hola, buenas. Sona, ¿cómo estás?, dijo Issei, ignorando por completo la provocación de Sagi y dirigiéndose directamente a la heredera Sitri con una naturalidad pasmosa. Sona ajustó sus gafas, sorprendida por la altura y el cambio de aura de Issei. Estoy bien, Youdou. Veo que el mes de entrenamiento ha sido transformador para ti, respondió Sona, evaluando su condición física con una mirada analítica. Sagi, sintiéndose ignorado, apretó los puños. Oye.
Te estoy hablando, novato. No me faltes al respeto, que yo soy un peón con mucha más trayectoria que tú, exclamó Sagi, tratando de imponerse. Rías, que estaba al lado de Issei, soltó una risita elegante y dio un paso al frente, colocando una mano posesiva en el brazo de su peón. Sagi-kun, deberías moderar tu tono, dijo Rías con una voz cargada de autoridad. Puede que lleves más tiempo, pero Issei fue reencarnado usando 8 piezas de peón a la vez. Eso no solo lo hace una anomalía, lo hace superior en términos de potencial y poder bruto. En mi clan, él es la pieza más valiosa. Issei soltó un suspiro relajado, rascándose la nuca. Ya, Rías, no le des tanta importancia a los números, dijo Issei con voz calmada, mirando a Sagi como quien mira a un niño inquieto. Al final del día, el guión se escribe con hechos, no con cuántas piezas vales. Pero Sagi, si quieres demostrar que eres superior, mejor guárdate las palabras para cuando aparezca un familiar de verdad, ¿vale? Ja ja ja. Sagi se quedó mudo, tragándose su propio orgullo ante la imponente figura de Issei, mientras Sona observaba al castaño con una mezcla de respeto y sospecha. Ese chico no solo había crecido en estatura, había evolucionado a un nivel que nadie en el consejo estudiantil podía ignorar. El ambiente en el claro del bosque se volvió gélido en un segundo. La presencia de Yuma no había pasado desapercibida para el radar analítico de Sona Citri, pero fue Sagi quien, incapaz de morderse la lengua ante la imponente figura de Issei, soltó el veneno. «Espera un segundo», exclamó Sagi, señalando a Yuma con un dedo tembloroso. «Esa mujer, su aura es de un ángel caído. Sona-sama, ¿cómo es posible que el clan Gremori camine con el enemigo? Es una aberración». Issei ni siquiera se tensó. Dio un paso lateral, colocándose protectoramente frente a Yuma, y metió las manos en los bolsillos de su pantalón, luciendo esos 1,83 metros de pura confianza. «Pues Yuma es mi novia, Sagi. ¿Tienes algún problema con eso?», soltó Issei con una sonrisa relajada, pero con unos ojos que no parpadeaban. Yuma se quedó de piedra. Su mente colapsó en un torbellino de pensamientos. «¿Novia?», lo dijo frente a todos. Frente a 2 herederas de clanes demoníacos. Este idiota realmente no tiene filtro. Sus mejillas ardieron con un rojo carmesí que casi competía con el cabello de Rías. Rías observaba a su peón con una mezcla de fascinación y ligera preocupación. El Issei de antes habría gritado o se habría puesto nervioso. Este nuevo Issei era demasiado tranquilo, una calma que empezaba a sentirse como el ojo de un huracán. De pronto, la expresión de Issei cambió. Su tono se volvió burlón, con un matiz pasivo-agresivo que erizó los cabellos de los presentes. Miró fijamente a la presidenta del consejo estudiantil. «Hey, Sona Citri, tengo una pregunta», dijo Issei, ladeando la cabeza. «¿Qué pasaría si uso una pistola con balas bañadas en agua bendita? ¿A mí me harían daño solo por manejar el arma, o el daño real sería para la persona que reciba el impacto?» El silencio que siguió fue absoluto. La pregunta era una provocación técnica y una amenaza velada al mismo tiempo. «Issei, cálmate por favor», intervino Rías, poniendo una mano firme en su hombro, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. «Todavía no responden mi pregunta», insistió Issei, manteniendo la sonrisa, pero con una mirada fija en Sona que parecía atravesar sus gafas. Reacciones del clan Citri. Sona Citri. Se ajustó las gafas con un movimiento mecánico, ocultando un leve temblor en sus dedos. Su mente lógica estaba calculando riesgos. Ese chico no solo era fuerte, estaba sugiriendo tácticas de guerra híbrida que ningún demonio convencional usaría. «Es un peligro, no piensa como nosotros», pensó Sona. Sagi dio un paso atrás, tragando saliva. La presión que emanaba de Issei lo hacía sentir pequeño, como si estuviera frente a un depredador que jugaba con su comida. Tsubaki desenvainó 1 centímetro de su espada por puro instinto defensivo, sintiendo que el aire se volvía pesado. Reacciones del clan Gremori. Akeno. Su sonrisa habitual se ensanchó, pero sus ojos mostraron un brillo de excitación sádica. «Ara, Issei-kun está mostrando sus colmillos». Kiba se mantuvo en guardia, no contra Issei, sino listo para intervenir si el clan Citri intentaba algo. Estaba impresionado por la audacia de su amigo. Koneko apretó los puños, mirando a Issei con una mezcla de respeto y extrañeza. Nunca lo había visto ser tan dominante. Asia estaba asustada, sujetando la manga de la chaqueta de Issei. «Issei-san, por favor, no te veas así, das un poco de miedo». Issei finalmente rompió el contacto visual con Sona y soltó una carcajada ligera, disipando la tensión de golpe como si nada hubiera pasado. «Solo es una duda teórica, chicos.
Ya saben, por eso del guión y las sorpresas que da la vida. Vamos a buscar esos familiares, ¿no? El ambiente en el bosque se volvió un tanto frustrante para el resto del grupo. A medida que pasaban las horas, diversas criaturas místicas se acercaban, pero en cuanto sentían el aura de Issei, retrocedían con temor o simplemente lo ignoraban, como si no pudieran encontrar una conexión con él. En cambio, Asia estaba radiante, habiendo entablado amistad con un pequeño dragón de la luz que ahora descansaba en sus brazos. El maestro de familiares rascaba su cabeza, desconcertado. Nunca había visto a tantos espíritus rechazar a un demonio con tanto potencial. Rías se acercó a Issei, con una expresión de ligera preocupación. Lo siento, Issei. Es extraño, normalmente con 8 piezas de peón, los familiares deberían estar peleándose por ser tu compañero. Tal vez tu energía es demasiado densa para ellos. Issei, sin embargo, no parecía ni un poco molesto. Se cruzó de brazos y soltó una carcajada relajada, mirando la gema verde en su mano izquierda que brilló momentáneamente. No te preocupes por eso, Rías. La verdad es que no ocupo un familiar, dijo Issei con total despreocupación. Ya tengo a mi mascota aquí conmigo, ¿verdad, Draiga? Jajaja. Un pulso de energía verde recorrió el guantelete y la voz del dragón resonó con un tono de indignación absoluta, aunque con una pizca de camaradería forzada. Otra vez con lo de mascota, socio. Soy un dragón celestial, no un perro faldero que pueda sacar a pasear por el bosque. Rugió Draiga, haciendo que las hojas de los árboles cercanos vibraran. Ven. Exclamó Issei, señalando el guantelete mientras reía. Es mejor que cualquier animalito del bosque. Tiene personalidad, se queja de todo y además me ayuda a ganar peleas. ¿Para qué quiero más? Sona y su clan, que aún estaban cerca, observaban la escena en silencio. Sona ajustó sus gafas, procesando la extraña relación entre el portador y el dragón Gales. Notó que, a diferencia de otros portadores históricos que temían o se dejaban consumir por el poder del dragón, Issei lo trataba con una familiaridad casi absurda. Buma se acercó a Issei y le dio un pequeño golpe en el hombro, todavía un poco roja por lo que había pasado antes. Eres un caso perdido, Issei. Pero supongo que tienes razón, con ese lagarto gritón en tu brazo, cualquier otro familiar se sentiría celoso o moriría de miedo. Issei simplemente sonrió y comenzó a caminar de regreso hacia el sendero, dejando atrás el claro del bosque. Bueno, si ya terminamos aquí, propongo que vayamos a comer algo, dijo Issei sin mirar atrás. Entrenar y buscar mascotas da mucha hambre, y creo que mis padres ya deben estar preparando algo bueno para celebrar que Asia consiguió su compañero. Issei se despidió del clan Citri con una actitud que dejó a todos desconcertados. Antes de darse la vuelta, miró directamente a la heredera del clan y, con una confianza que no admitía réplicas, le guiñó un ojo. Espero que nos veamos después, 4 ojos, jaja, soltó Issei con una sonrisa burlona mientras se alejaba caminando con las manos en los bolsillos. Sona se quedó estática, ajustándose las gafas con un tic nervioso en la ceja, mientras Saji balbuceaba insultos que Issei ya ni siquiera escuchaba. De regreso en la casa Youdou ya en la tranquilidad del hogar, el ambiente era cálido, pero la tensión romántica había subido de nivel. Buma no se había separado de Issei ni un centímetro desde que salieron del bosque. Se había tomado muy a pecho lo de ser la novia oficial y caminaba con un aire de propiedad que hacía que Akeno y Rías intercambiaran miradas cargadas de significado. Issei, al entrar a la sala, se dio un leve golpe en la frente con la palma de la mano, como si acabara de caer en cuenta de la magnitud de sus palabras en el bosque. Ah, cierto, creo que solté eso de novia muy a la ligera, ¿verdad? Murmuró Issei para sí mismo, aunque con una expresión que no mostraba arrepentimiento, sino más bien una aceptación relajada de las consecuencias. Con el banquete que sus padres habían preparado ya en la mesa, Issei se giró hacia Rías y el resto del grupo. Oigan, ya que estamos aquí, ¿por qué no se quedan a comer? Mis jefes hicieron comida de sobra y Asia quiere celebrar lo de su familiar, invitó Issei con sinceridad. Rías, sin embargo, mostró una sonrisa algo forzada y suspiró con pesadez, mirando unos documentos que Kiba llevaba en un maletín. Me encantaría, Issei, de verdad, pero el clan Gremori tiene asuntos pendientes hoy, explicó Rías, evitando entrar en detalles. Tenemos mucho papeleo acumulado del inframundo y. Otras cosas que prefiero no discutir ahora. Tenemos que retirarnos al club para trabajar. Issei asintió, comprendiendo que el mundo de los demonios no solo eran peleas y poderes, sino también burocracia y secretos. Entiendo, Rías. No se maten trabajando. Nosotros les guardaremos un poco para mañana, dijo el pelicastaño mientras veía a su ama y al resto del clan prepararse para salir.
Se quedaron en la casa solo Issei, sus padres, Asia y una Yuma que no pensaba soltarle el brazo en toda la tarde. La mesa en la casa Youdo era un caos de risas, aromas deliciosos y una energía que hacía tiempo no se sentía con tanta fuerza. Con el clan Gremori fuera atendiendo sus asuntos, Issei se relajó por completo, adueñándose del centro de la conversación. Deberían haber visto la cara de Sagi cuando le dije que Draghi era mi mascota. Exclamó Issei, soltando una carcajada mientras se servía otra porción de arroz. Casi se le caen los ojos, jaja. Pobre tipo, cree que por llevar más tiempo tiene el guión asegurado. Durante toda la comida, Issei mantuvo un contacto visual constante y profundo tanto con Asia como con Yuma. A Asia la miraba con una ternura que la hacía sonrojarse hasta las orejas cada vez que sus ojos se cruzaban, mientras que a Yuma le lanzaba miradas cargadas de una picardía que la mantenía en un estado de nerviosismo eléctrico, disfrutando de su nuevo rol de novia oficial. ¿Y tú, Asia? Dijo Issei, mirándola fijamente a los ojos con una sonrisa cálida. Ese familiar que conseguiste es perfecto para ti. Se nota que tiene un gran corazón, igual que su dueña. Y Issei-san. No digas esas cosas frente a tus padres, balbuceó Asia, escondiendo el rostro tras su vaso de jugo. Yuma, que no pensaba quedarse atrás, le dio un ligero apretón en el brazo por debajo de la mesa. Issei se giró hacia ella, sosteniéndole la mirada con una intensidad que la hizo flaquear por un segundo. ¿Y tú, Yuma? Añadió Issei bajando un poco el tono, pero sin quitarle la vista de encima. Gracias por estar aquí. Sé que no ha sido fácil cambiar de bando, pero te ves mucho mejor siendo la novia del estratega que una ángel caído solitaria, jaja. En ese momento, la madre de Issei dejó sus cubiertos y miró a su hijo con una mezcla de orgullo y una pizca de melancolía. «Hey, hijo», comenzó ella, captando la atención de todos. «¿Cómo te ha ido realmente en la academia? Desde que nos contaste lo de los demonios y ángeles caídos, hemos intentado entenderte. Tu padre y yo seguimos pensando que es algo muy peligroso, pero, si es lo que te hace feliz y te ha hecho madurar así, está bien, hijo. Te apoyamos». Issei se detuvo un momento, dejando de lado las bromas por un segundo para dedicarle a su madre una mirada llena de sinceridad. «Sí, mamá, me ha ido muy bien», respondió Issei con una sonrisa tranquila y segura. «He mejorado en muchas cosas, no solo en la fuerza. Siento que ahora realmente entiendo hacia dónde voy. No se preocupen, tengo a las mejores chicas cuidándome las espaldas, y yo a ellas, jaja». Su padre asintió, levantando su vaso a modo de brindis. «Así se habla, campeón. Mientras ese guantelete rojo no rompa la vajilla, todo está en orden en esta casa». Tras la cena, el ambiente en la casa se sentía inusualmente tranquilo. Issei, sintiendo una mezcla de satisfacción y una extraña agitación interna, subió a la azotea para tomar un poco de aire fresco. La brisa nocturna de Kuo era agradable, pero su corazón no dejaba de latir con fuerza al recordar la intensidad de las miradas en la mesa. No pasaron ni 5 minutos cuando escuchó el suave roce de unos pasos detrás de él. Era Yuma. La luz de la luna se reflejaba en su cabello oscuro, dándole un aire casi irreal. «Issei», susurró ella, acercándose hasta quedar a pocos centímetros. «Lo que dijiste hoy en el bosque y en la mesa, sobre ser tu novia. ¿Realmente lo decías en serio o solo fue para callar a ese chico del clan Citri?» Issei se tensó por completo. Aquella seguridad arrolladora que había mostrado durante todo el mes pareció flaquear ante la cercanía de la chica. Un rubor intenso trepó por sus mejillas, extendiéndose hasta sus orejas. «Ve bueno, yo». Issei desvió la mirada, rascándose la nuca con nerviosismo, perdiendo por un momento su compostura de estratega. «No suelo decir cosas que no siento, Yuma. Me costó mucho procesar todo lo que pasó entre nosotros, pero, sí, lo decía en serio. Eres importante para mí». Yuma sonrió con una ternura que Issei rara vez le había visto, y justo cuando parecía que el momento iba a sellarse con algo más, el teléfono en el bolsillo de Issei vibró con insistencia. El pelicastaño, agradecido internamente por la interrupción que le permitía respirar, contestó rápidamente al ver que era Rías. «¿Rías? ¿Pasó algo?», preguntó, tratando de recuperar su tono firme aunque su voz aún temblaba un poco. «Issei». La voz de Rías al otro lado sonaba agotada, casi al límite. «Perdona que te llame a estas horas, pero los asuntos de papeles que mencioné se complicaron. Hay una fluctuación de energía extraña en el viejo edificio de la academia y el clan Citri ya está en camino. Necesito que vengas de inmediato. Es urgente». Issei colgó el teléfono y miró a Yuma. El sonrojo seguía ahí, pero su mirada cambió a una de determinación.
Su evolución como personaje no era solo ser más fuerte o más alto, sino saber cuándo dejar de lado la timidez para cumplir con su deber. Parece que la noche no ha terminado, dijo Issei, apretando el puño mientras el bostezar emitía un tenue brillo verde. Rias nos necesita en la academia. Yuma, ¿vienes conmigo? Issei llegó al viejo edificio de la academia, encontrando a Rias esperándolo bajo la luz de la luna. Al acercarse, notó que la pelirroja se veía inusualmente amable, su expresión era suave, aunque no tardó en cruzar los brazos para darle un pequeño sermón. Issei, llegas a tiempo, pero tenemos que hablar de lo que pasó en el bosque, dijo Rias, intentando sonar severa. Lo de Sona fue innecesario. No puedes ir por ahí provocando a otros clanes de esa manera, y mucho menos llamándola Cuatro Ojos. Ella es una aliada importante. Issei, lejos de ponerse nervioso como el antiguo yo, se rascó la nuca y le dedicó una sonrisa gradeada, dando un paso más cerca de ella de lo estrictamente necesario. Vaya, Rias, ¿es que acaso estás celosa de que le preste atención a otras presidentas? Bromeó Issei en un tono juguetón, casi coqueteando por un segundo. No te preocupes, sabes que mi ama favorita siempre serás tú. Te ves muy linda cuando te pones mandona, ¿sabes? Rias se quedó helada por un momento, un leve rubor apareciendo en sus mejillas ante la audacia de su peón. No estaba acostumbrada a que Issei tomara la iniciativa de esa forma. Mientras tanto, en la casa Youdou, Yuma se había quedado en la habitación de Issei. Aunque estaba segura en la fortaleza de los Gremori, sentía un enojo punzante en el pecho. Sabía que Rias e Issei estaban solos en la academia y la idea de que esa pelirroja estuviera cerca de su hombre la sacaba de quicio. De vuelta en la academia, Issei cambió el tono de repente, volviendo a su actitud relajada. Cambiando de tema, Rias, creo que Yuma se tomó muy en serio lo de que soy su novio. Bueno, la verdad no me molesta, dijo Issei, mirando al cielo nocturno como si hablara del clima. Pero estaba pensando, ¿no sería bueno tener una harem? Un grupo de chicas poderosas y lindas cuidándonos entre todos, suena como un buen plan, ¿no crees? Lo dijo con una sonrisa, con una naturalidad que dejó a Rias completamente desconcertada. Ella lo miró de arriba a abajo, tratando de reconocer al chico que había reencarnado hace apenas un mes. Issei, ¿por qué actúas así ahora? Preguntó Rias con genuina curiosidad. Antes de ser reencarnado, y al principio de entrar en mi familia, eras alguien mucho más tímido. Apenas podías mirarme a los ojos sin tartamudear. Este cambio, es casi como si fueras otra persona. Issei se quedó en silencio un momento, dejando que el viento agitara su cabello, antes de responder con esa nueva profundidad que ahora lo caracterizaba. El ambiente en la vieja oficina del club se volvió pesado de inmediato. Issei caminó con lentitud y se sentó en el sillón, cruzando una pierna con una calma que contrastaba con la bomba que acababa de soltar. Rias se quedó paralizada, con los ojos bien abiertos, mientras el silencio era interrumpido solo por el tic-tac de un reloj antiguo. «Hey, Rias, ya en serio, tengo algo que decirte», soltó Issei, sosteniéndole la mirada con una seriedad gélida. «Sé lo de tu compromiso con Raiser Phoenix. Lo leí en una de tus cartas. Mentir le resultaba extrañamente natural ahora. No podía decirle que simplemente lo sabía por una especie de instinto sobre cómo debían ir las cosas». Rias palideció, apretando los puños a los costados de su falda. «¿Tú, leíste mi correspondencia privada?», susurró ella, entre la indignación y la derrota. «Issei, eso es. Me pregunto por qué solo estamos tú y yo aquí ahora», la interrumpió Issei, ignorando su reclamo y recostándose en el respaldo del sillón. «Dime, Rias, ¿cuándo es el casamiento? ¿Cuánto tiempo nos queda antes de que ese tipo venga a reclamar lo que cree que le pertenece?» Rias soltó un suspiro tembloroso y se dejó caer en su silla tras el escritorio, cubriéndose la cara con una mano. La jefa segura de sí misma se había desvanecido, dejando ver a una chica acorralada por las tradiciones de su mundo. «Falta menos de lo que me gustaría admitir», respondió Rias con voz quebrada. «Se supone que es un secreto de estado entre los clanes de alto rango. Si Sona se entera de que lo sabes, o peor, si mi hermano lo sabe». Issei se levantó del sillón y caminó hacia ella. Su nueva estatura de 1,83 metros hacía que, al estar frente a su escritorio, su sombra cubriera casi por completo a la pelirroja. «No me importa el protocolo de los demonios, Rias», dijo Issei, inclinándose un poco para que sus ojos quedaran al nivel de los de ella. «No voy a dejar que ese guión se cumpla. Pero necesito que dejes de ser tan amable y me digas la verdad de ahora en adelante. Si vamos a pelear contra un Fenex, el entrenamiento de este mes va a parecer un juego de niños.
Rías lo miró hacia arriba, notando que el brillo en los ojos de Issei no era de miedo, sino de una ambición protectora que nunca había visto en ningún otro siervo. El niño tiene razón, princesa, rugió la voz de Dry desde el guantelete, que emitió un pulso verde de acuerdo. A un fénix no se le gana con papeleo, se le gana arrancándole las alas. Rías se quedó en silencio, procesando las palabras de Issei. La fachada de la heredera perfecta, la ama inquebrantable del clan Gremory, se agrietó bajo el peso de la realidad que Issei acababa de poner sobre la mesa. Sus hombros empezaron a temblar y, finalmente, las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas empezaron a correr por sus mejillas. Issei, yo, no quería que cargaras con esto, sollozó Rías, cubriéndose el rostro con las manos. Raiser vendrá en unos días. No hay salida legal, es un pacto entre familias de sangre pura. Sin dudarlo, Issei se levantó y acortó la distancia. La rodeó con sus brazos en un abrazo firme y protector, permitiendo que ella descargara su angustia en su pecho. Rías se aferró a su camisa, llorando con un desahogo que nunca se había permitido frente a sus otros siervos. Escúchame, Rías, dijo Issei con una voz suave pero cargada de una convicción absoluta. En este mes entrené bastante. Me maté en cada sesión para estar listo. Si tenemos que participar en un torneo o lo que sea para detener esto, le vamos a ganar. No me importa quién sea ese tipo. La separó un poco, lo suficiente para mirarla directamente a los ojos, manteniendo sus manos en los hombros de ella. No quiero que pienses que serás un premio en una competencia, continuó Issei con seriedad. Quiero tu libertad, literal. Te están obligando a casarte con alguien a quien no amas, y eso es algo que no te mereces, Rías. No eres un objeto de intercambio entre clanes. Eres mi ama, mi amiga, y no voy a dejar que ese guión se cumpla. Rías lo miró, impactada por la madurez y el desinterés de sus palabras. El calor del abrazo de Issei y la firmeza de su voz le dieron una chispa de esperanza que creía perdida. Socio, tienes mi fuego en esto, resonó Dry, con un tono inusualmente respetuoso. Un fénix se cree inmortal hasta que se encuentra con las garras de un dragón celestial. Rías se limpió las lágrimas, respirando hondo y tratando de recuperar la compostura, aunque todavía con los ojos enrojecidos. Un rating game, susurró ella. Es la única forma de que los clanes acepten que el compromiso se rompa. Pero Raiser tiene un clan completo de 15 piezas, todas con experiencia. Nosotros somos pocos. Somos los mejores, la interrumpió Issei con una sonrisa desafiante. Tenemos a Kiba, a Akeno, a Koneko, a Asia, y me tienes a mí. Además, Guma no se va a quedar de brazos cruzados si intentan llevarte. Vamos a demostrarles de qué está hecho el clan Gremory. Rías se quedó en silencio, procesando la propuesta. El llanto se detuvo, sustituido por una mirada de profunda sorpresa ante la lógica de Issei. Mientras ella intentaba asimilar la idea, Issei sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y, con una delicadeza que contrastaba con su nueva fuerza, comenzó a limpiar el rastro de las lágrimas en las mejillas de la pelirroja. ¿Un torneo?, murmuró Rías, dejando que Issei cuidara de ella. Un formato de eliminación directa, 1 contra 1, Issei, eso es muy diferente a un rating game tradicional, donde se pelea en todo un escenario con tácticas de guerra. Lo que sugieres es una prueba de fuerza bruta y habilidad individual. Issei asintió, guardando el pañuelo una vez que el rostro de Rías recuperó su brillo habitual. Exacto. Quien sea sacado de la plataforma, pierde. Sin trucos de regeneración infinita que lo salven si sale del límite. Si peleamos 1 contra 1 hasta que no queden peleadores de un bando, podemos anular su ventaja numérica de 15 piezas, explicó Issei con una seguridad aplastante. Confío en Kiba, en Koneko y en Akeno. Y sobre todo, confío en que yo puedo sacar a Raiser de cualquier plataforma si me lo propongo. Rías se puso de pie, caminando un poco por la oficina mientras recuperaba su porte de heredera. La idea de Issei era arriesgada, pero tenía una lógica implacable. Igualaba las condiciones. Para que el Consejo de Demonios acepte un cambio de reglas así en un duelo de honor, necesitaríamos el respaldo de alguien con mucha autoridad, como mi hermano, el Mahou Lucifer, dijo Rías, volviéndose hacia él con una chispa de esperanza en los ojos. Pero si logramos que acepten, Raiser no podrá esconderse detrás de sus piezas. Tendrá que enfrentarse a nosotros directamente. Issei sonrió, cruzándose de brazos mientras el guantelete emitía un leve pulso de aprobación. Entonces hagamos que pase. No quiero que pienses ni un segundo más en ese estúpido compromiso. Vamos a ganar ese torneo y vas a ser libre de elegir tu propio camino, Rías. Sin contratos, sin papeles, solo tú.
Rías lo miró con una intensidad nueva. Ya no veía solo a su peón. Veía a alguien que estaba dispuesto a desafiar las leyes de su mundo entero solo por su bienestar. Justo cuando Issei y Rías terminaban de hablar sobre el torneo, el aire en la oficina se volvió frío y una presencia imponente se materializó en el centro de la sala. Una mujer de cabello plateado, vestida con un uniforme de sirvienta impecable, apareció desde un círculo mágico con el emblema de la casa Gremory. Era Grayfia Lucifuge, la reina de Circex Lucifer y la mujer más fuerte del inframundo. Rías se tensó de inmediato, pero Issei, manteniendo su nueva calma, no retrocedió. Grayfia miró a ambos con una expresión neutral y dio un paso al frente, rompiendo el protocolo con una naturalidad que dejó a Rías sin aliento. Extendió su mano hacia Grayfia, regalándole una sonrisa amplia y segura. Usted debe ser la esposa del hermano de Rías. Un gusto conocerla, dijo Issei, estrechando la mano de la reina más fuerte como si saludara a una vecina. Mañana iré a conocer al hermano de Rías en persona para cerrar los detalles, ¿les parece bien? Grayfia se quedó mirando la mano de Issei por un segundo, algo totalmente inaudito para alguien en su posición. Sin embargo, aceptó el apretón de manos con un movimiento firme. Es usted muy audaz, Youdou Issei, respondió Grayfia, recuperando la compostura. A Circex-sama le agradará su iniciativa. Mañana se enviará un transporte para escoltarlo al castillo. Rías miraba la escena con la boca abierta, sin poder creer que Issei acabara de invitarse a sí mismo a una reunión con el rey de los demonios con tanta frescura. Issei simplemente se encogió de hombros, manteniendo esa sonrisa que decía que no había nada en este mundo, ni en el otro, que pudiera intimidarlo. Al llegar a casa, Issei encontró a Yuma esperándolo con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba la preocupación con el enfado. En cuanto él le soltó la noticia de que mañana iría a una audiencia privada con el mismísimo Circex Lucifer, el Mahou más poderoso, para negociar los términos de un torneo por la libertad de Rías, Yuma casi se cae del sofá. ¿Estás loco, Issei?, exclamó Yuma, levantándose de un salto. Es un Mahou. No es como hablar con el presidente del consejo estudiantil. Es el rey de los demonios. Podría borrarte de la existencia con un chasquido si dices algo fuera de lugar. Issei se rascó la nuca y soltó una carcajada relajada, acercándose a ella con esa confianza que ya era parte de su piel. Ay, vamos, Yuma. No es para tanto, dijo Issei con una sonrisa despreocupada. Aparte, solo hablaré con él. Es el hermano de Rías, no un monstruo, bueno, técnicamente sí lo es, pero se ve razonable. Además, esta es la oportunidad perfecta para que te acepten a ti también como una de nosotros oficialmente. Yuma se quedó callada, parpadeando sorprendida. Issei le puso una mano en el hombro, suavizando el tono. Antes de todo esto, me ayudaste a entrenar y estuviste conmigo cuando nadie más lo estaba, jaja, continuó el pelicastaño. Así que tenemos esta oportunidad juntos. Será un torneo, me parece algo divertido, como un evento deportivo pero con mucha más magia y explosiones. Yuma suspiró, sintiendo como su enojo se derretía ante la actitud de Issei, aunque seguía aterrada por la idea. Eres un idiota demasiado optimista, Issei Youdou, murmuró ella, aunque terminó apoyando su cabeza en el pecho de él. Pero si vas a ir a ver al rey, más te vale no hacer ningún chiste sobre su hermana, aunque conociéndote, es lo primero que harás. Issei solo sonrió, mirando hacia la ventana. El guión de su vida estaba a punto de llevarlo frente al trono del inframundo, y no sentía ni un gramo de miedo. Al día siguiente, un lujoso círculo mágico con el emblema de la casa Gremory se materializó en el patio de la casa Youdou. Yuma suspiraba con fastidio mientras ajustaba el brazalete que contenía el sello temporal de Rías. Era la única forma de que un ángel caído entrara al territorio de los Mahous sin activar todas las alarmas de guerra. ¿En serio, debo ponerme esto a cada rato cuando voy con ustedes?, rezongó Yuma, mirando el brillo carmesí del sello. Bueno, está bien, solo porque no quiero que me pulvericen al entrar. Issei le dedicó una sonrisa reconfortante y, en un parpadeo, ambos fueron transportados al imponente castillo Gremory en el inframundo. Al materializarse en el gran salón del trono, la atmósfera era pesada, cargada de una elegancia milenaria. Frente a ellos, sentado con una pose relajada pero imponente, estaba Circex Lucifer, flanqueado por los padres de Rías, Lord y Lady Gremory. Issei caminó por la alfombra roja con las manos en los bolsillos, manteniendo su postura erguida. Al llegar frente a la realeza del inframundo, no hizo una reverencia, ni bajó la cabeza, ni mostró un ápice de nerviosismo. Simplemente se detuvo con una sonrisa amable y relajada, como si estuviera entrando a una reunión de vecinos. Hola.
Buenas, un gusto, soltó Issei, mirando directamente a los soberanos. Ustedes deben ser los padres de Rías. Es un verdadero placer conocerlos. El silencio en la sala fue sepulcral. Graifia, que estaba a un lado, cerró los ojos por un segundo, mientras los guardias de la entrada casi dejan caer sus lanzas por la falta de protocolo. Sin embargo, Lord Gremory parpadeó sorprendido y Lady Gremory soltó una pequeña risita encantada por la audacia del chico. Sir Zetsch, por su parte, se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en su mano, observando con fascinación al peón que trataba a un Mao como a un igual. Vaya, Rías no mentía, dijo Sir Zetsch con una sonrisa que escondía un poder inmenso. Tienes una presencia muy particular, Youdou Issei. Y veo que traes compañía interesante. Issei asintió, señalando a Yuma. Ella es Yuma, y es parte de mi equipo. Vinimos a hablar de negocios, Sir Zetsch. Tenemos un torneo que organizar y un compromiso que romper, ¿no es así? La mesa del gran comedor del castillo Gremory estaba servida con manjares que harían palidecer a cualquier restaurante de 5 estrellas. Issei comía con un apetito voraz, hablando animadamente sobre lo mucho que había mejorado en el gimnasio y soltando chistes que hacían que Lady Gremory soltara risitas constantes, mientras Yuma intentaba disimular sus nervios pinchando una ensalada con elegancia forzada. De repente, el aire en la habitación cambió. Issei dejó los cubiertos sobre el plato de porcelana con un sonido seco. Su postura relajada desapareció y sus ojos castaños se clavaron en Sir Zetsch y en Lord Gremory con una intensidad que hizo que los guardias en las sombras se tensaran. Bueno, basta de charla trivial, soltó Issei, apoyando los codos en la mesa. Tengo una pregunta para ustedes. Sir Zetsch dejó su copa de vino a medio camino, intrigado por el cambio súbito de atmósfera. ¿Les parece bien jugar con Rías en el sentido de que se case con alguien que no ama? Preguntó Issei, y su voz ya no tenía rastro de broma. Porque, para serles sincero, ya me harté de fingir. Me parece una falta de respeto hacia ella y hacia lo que representa su familia. Yuma por poco se atraganta con el agua, mirando a Issei con ojos de plato. Lord Gremory frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, Issei continuó con una seguridad aplastante. ¿Qué tal si mejor hacemos un torneo? Me imagino que Graifia ya le contó a su esposo lo que propuse ayer y de lo que hablamos, dijo Issei, mirando directamente a Sir Zetsch. Un formato de eliminación, 1 contra 1. ¿Les parece bien? Es una forma mucho más digna de resolver esto que obligar a su hermana a entrar en una jaula de oro con un tipo como Riser. El silencio que siguió fue denso. Lord Gremory dejó escapar un suspiro pesado, mirando a su esposa y luego a su hijo mayor, el Mao. Sir Zetsch, por su parte, entrelazó sus dedos y sonrió de una manera que dejaba ver por qué era el portador del nombre Lucifer. Eres directo, Youdou Issei. Me gusta eso, respondió Sir Zetsch con calma. Tienes razón, Graifia me dio el reporte detallado. La ley de los demonios es rígida, pero, un torneo de exhibición bajo reglas de duelo de honor podría anular el compromiso si Riser es derrotado públicamente. Entonces no hay más que hablar, concluyó Issei, volviendo a tomar su tenedor como si no acabara de desafiar una tradición milenaria. Pongan la plataforma, inviten a quien quieran y nosotros nos encargamos del resto. No voy a dejar que Rías pierda su libertad por un contrato que ella no firmó. El aire en el gran comedor se volvió sofocante de repente. Un estallido de llamas carmesí y un olor a azufre inundaron el salón, marcando la llegada de alguien que no había sido invitado a esa cena privada. Riser Fennec se materializó en medio de un círculo mágico de fuego, seguido por un séquito de mujeres que conformaban su clan, todas con expresiones de superioridad. Riser ajustó su traje de seda, con esa sonrisa arrogante que parecía grabada en su rostro. Sus ojos recorrieron la mesa hasta detenerse en Sir Zetsch y Lord Gremory, ignorando momentáneamente a los jóvenes. Issei se puso a la defensiva de inmediato. Sus instintos, agudizados por el mes de entrenamiento, le gritaban que ese tipo era el obstáculo final. Sin embargo, en lugar de gritar o liberar su aura, se levantó de su asiento con una parsimonia elegante, manteniendo esa amabilidad que descolocaba a cualquiera. Un gusto conocerte, Riser, dijo Issei con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos permanecían fríos y calculadores. Habíamos oído que vendrías, pero no esperábamos que interrumpieras la cena de los Gremory. Muy oportuno de tu parte. Riser entrecerró los ojos, evaluando al castaño. No esperaba que un simple peón se levantara para saludarlo como si fueran iguales. Pero antes de que pudiera responder, la mirada de Riser y de varias chicas de su clan se desvió hacia Yuma, quien permanecía sentada intentando mantener la compostura. ¿Qué es esto?
soltó Raiser con un tono de asco mal disimulado. Lord Gremory, ¿ahora permiten que los cuervos caídos se sienten a su mesa? Huele a plumas quemadas por aquí. Una de las piezas de Raiser, su reina, dio un paso al frente mirando a Yuma con desprecio. Es un ángel caído, Lord Raiser, confirmó ella. ¿Qué clase de juegos está permitiendo Rias Gremory con su servidumbre? Issei no dejó que Yuma respondiera. Dio un paso hacia adelante, interponiéndose sutilmente entre Raiser y ella, manteniendo su mano derecha cerca de donde solía manifestar el guantelete, pero sin perder la sonrisa amable. Ella está conmigo, Raiser, dijo Issei con una voz que, aunque suave, cortó el aire como una navaja. Yuma es parte de mi equipo y mi invitada personal. Y ya que estás aquí, supongo que Grayfia te pondrá al tanto. El compromiso ya no es un trato cerrado. Vamos a resolver esto en una plataforma, 1 contra 1. Raiser soltó una carcajada estridente, mirando a Sir Zetch como si esperara que le dijera que era una broma. ¿Un torneo? ¿Contra este mocoso y una caída? Raiser miró a Issei con un desprecio absoluto. Niño, no sabes lo que es enfrentarse a la inmortalidad de un fénix. Pero si Sir Zetch-sama lo permite, aceptaré solo para ver cómo se queman tus esperanzas frente a todo el inframundo. El gran comedor del castillo se transformó en una olla a presión. Ante el desprecio absoluto de Raiser por Yuma y Rias, la paciencia del estratega se evaporó por completo, dejando al descubierto algo mucho más primitivo. Los ojos de Issei pasaron instantáneamente de un castaño normal a un color rojo sangre, brillando con la intensidad vertical de la pupila de un reptil milenario. Una corriente de aire caliente y pesado emanó de su cuerpo, y aunque no manifestó el guantelete completo, pequeñas escamas rojas y afiladas cubrieron sus antebrazos y parte de su cuello. Era una manifestación incompleta del balance Breaker, similar a la que usó en la iglesia, pero esta vez no era un estallido de furia ciega. Estaba bajo control, y eso la hacía aún más aterradora. Issei soltó una carcajada que resonó en todo el salón, pero no había rastro de su habitual humor relajado. Era una risa fría, burlona y cargada de una intención asesina contenida. «Ay, Raiser, ¿en serio vas a salir con esas mamadas?», dijo Issei, inclinando la cabeza con una sonrisa predadora, mientras el aire vibraba a su alrededor. «Cuervos caídos, clase baja, qué mal, la verdad. Me parece algo muy pendejo y jodido, jaja». El salón se quedó en shock absoluto. El protocolo había muerto y sido enterrado en esa sola frase. Rias sintió un escalofrío recorrer su columna. Reconocía esa mirada. Era la misma mirada de determinación implacable que vio cuando Issei irrumpió en la iglesia para salvar a Asia, y la misma frialdad que mostró al enfrentar a Yuki. Pero ahora, había una diferencia. No era una reacción desesperada, era una decisión calculada. Rias notó con horror y fascinación que Issei tenía un control casi total sobre esta forma, pero su personalidad se había vuelto más agresiva y dominante. Reacciones del clan Gremory, en silencio sepulcral. ¿A qué no? Su sonrisa habitual se desvaneció, reemplazada por una mirada de puro shock. Nunca había visto a Issei con esa aura de depredador tan refinada. Kiba dio un paso al frente por instinto, no para detener a Issei, sino para estar listo si Raiser atacaba. Estaba impresionado por la intensidad del poder que emanaba su amigo. Koneko apretó los puños, retrocediendo un paso. El aroma a dragón era abrumador y la asustaba un poco, recordándole traumas antiguos sobre el poder incontrolable. Asia se cubrió la boca con las manos, con lágrimas en los ojos. No reconocía a su Issei-san en ese ser tan frío y agresivo. Yuma estaba congelada en su asiento. El hombre que la había llamado novia hace horas ahora parecía capaz de reducir el castillo a ceniza solo con su mirada. Issei, ignorando a todos, caminó lentamente hasta quedar a centímetros del rostro de Raiser, sosteniéndole la mirada con sus ojos de dragón. «Maldito clase baja. ¿Cómo te atreves a hablarme así?», bramó Raiser, acumulando fuego en sus puños, pero antes de que pudiera atacar, una figura se interpuso entre ellos. Fue Grayfia Lucifuge. Su presencia gélida sofocó el calor de ambos al instante. «Basta. Estamos en la mesa de Lord Gremory y en presencia del Mao Sir Zetch. Compórtense o serán expulsados del castillo», sentenció Grayfia con voz de acero. Issei la miró por encima del hombro de Raiser, y su sonrisa se ensanchó, pero no se retrató. Con un suspiro exagerado, desactivó la forma de dragón. Las escamas desaparecieron y sus ojos volvieron a la normalidad en un parpadeo, pero su actitud seguía siendo la de un depredador que acababa de decidir jugar con su comida. «Por fin, ya se van a meter».
Solo estábamos conversando, jaja, dijo Issei con un tono burlón, dando un paso atrás y volviendo a meter las manos en sus bolsillos como si nada hubiera pasado. El clan Gremory seguía en completo silencio, sin saber qué decir ante el Issei que acababan de presenciar. Mientras tanto, Bubelluna, la reina del clan Fenex, se puso de inmediato a la defensiva, parándose frente a Raiser y mirando a Issei con una mezcla de odio y un temor profundo que intentaba ocultar. Sirzex Lucifer, desde su lugar en la mesa, observaba a Issei con una sonrisa enigmática. Había visto suficiente. Sirzex, que había permanecido observando la escena con una calma casi gélida, dejó su copa sobre la mesa. El sonido del cristal impactando contra la madera fina pareció romper el trance en el que se encontraba el clan Gremory. El Mao miró a Issei, ignorando por un momento la furia contenida de Raiser. Has demostrado una voluntad interesante, Youdou Issei, dijo Sirzex con una sonrisa enigmática. Para un evento de esta magnitud, que redefine un compromiso entre casas de los 72 pilares, no podemos actuar con prisas. El Consejo de Demonios necesita preparar el escenario y enviar las invitaciones. Raiser soltó un bufido, cruzándose de brazos mientras Yubelluna se mantenía en guardia a su lado, sin quitarle la vista de encima a los ojos ahora tranquilos, pero aún peligrosos, del peli castaño. Tienen 10 días, sentenció Sirzex, extendiendo 10 dedos. 10 días para prepararse. El torneo se llevará a cabo en una dimensión de bolsillo diseñada para resistir combates de alto nivel. Si en ese tiempo no están listos, el compromiso de Rias se mantendrá tal como dictan las leyes antiguas. Issei asintió, metiendo las manos en sus bolsillos con una naturalidad que seguía descolocando a la nobleza presente. 10 días, repitió Issei, mirando de reojo a Rias, quien todavía parecía procesar el estallido de poder de su peón. Me parece un tiempo justo para que Raiser aprenda a volar un poco más rápido, porque lo va a necesitar, jaja. Raiser apretó los dientes, pero una mirada de Greyfia lo mantuvo en su sitio. Aprovecha tus últimos días de arrogancia, clase baja. Rugió Raiser antes de desaparecer en un torbellino de llamas junto a su clan, dejando tras de sí un rastro de calor y un silencio incómodo en el salón. Issei se giró hacia su propio grupo. Akeno, Kiba y Koneko seguían callados, mirándolo como si fuera un extraño que acababan de conocer. Yuma, por su parte, se levantó temblorosa de su silla y se acercó a él, tomándolo de la manga de la chaqueta. Issei, ¿eso de hace un momento? Susurró Yuma, buscando en su mirada al chico que conocía. Tranquila, Yuma. Solo les mostré un poco del entrenamiento que me hiciste pasar, respondió Issei con una sonrisa relajada, volviendo a su tono habitual, aunque con esa nueva chispa de confianza. Rias, 10 días es más que suficiente. ¿Qué tal si aprovechamos este tiempo para que todos nos pongamos al mismo nivel? No voy a ser el único que se divierta en ese torneo. Rias finalmente reaccionó, asintiendo con determinación mientras se limpiaba los últimos rastros de preocupación del rostro. Tienes razón, Issei. Si el Mao nos da 10 días, los usaremos para convertirnos en el clan más fuerte que el inframundo haya visto